Instituto Tecnológico de Acapulco, carrera Arquitectura, materia Estética, quinto semestre. Catedrático, la arquitecta Susana María Guzmán Salinas. Expositores, Adilene Garzón García y su servidor Moisés Gavino Orioso. En el desarrollo de este video expondremos el programa académico de la materia. Unidad 1, estudio de la estética. Sentir y percibir el placer de lo bello. Siempre se ha dicho que la belleza está en los ojos del que mira. Bueno, o es lo que nos han hecho pensar o que veamos desde pequeños. La ciencia y las humanidades afirman que el ideal de belleza se construye socialmente dependiendo del tiempo y del espacio. En las ciencias, por ejemplo, ciertas características son biológicamente más estéticas que otras. Lo que es un hecho es que estamos constantemente confrontados con la belleza, lo que es y lo que se supone que debe ser, si somos o no somos bellos. Las normas para definir los criterios de belleza varían en cada sociedad, en cada pueblo, en cada religión e incluso en cada individuo. Aquello que es bello para un individuo puede no serlo desde el punto de vista de otro y viceversa. Pero, ¿todo el mundo puede ser bello? ¿Cuál es el criterio para definir qué es bello y qué no lo es? ¿Es alguien realmente hermoso? ¿Y por qué nos importa tanto? Kant define lo bello como aquello que sin concepto se representa como objeto de una satisfacción universal. O dicho de otro modo, lo bello es lo que agrada universalmente sin concepto. En cambio, Diderot afirmaba que bello fuera de mí es todo lo que contiene en sí algo que suscita en mí entendimiento. Y bello en relación a mí es todo lo que suscita esta idea. Definición de estética y su campo de estudio. La estética es una rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la belleza y la fealdad. Se define como la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. La estética se designa en primer lugar con el nombre de estética al conjunto de todas aquellas reflexiones que tienen alguna relación con el arte bello y con la belleza. Tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Por otro lado, puede referirse al campo de la teoría del arte y finalmente puede significar el estudio de la percepción en general. Así se considera como integrante de la estética la crítica del arte, la historia del arte, las perceptivas, etc. Partiendo de ahí se define entonces la estética como teoría del arte y de la belleza. Definición de la filosofía del arte y su campo de estudio. Se llama filosofía del arte a la rama de la filosofía que se dedica al estudio del arte desde un punto de vista trascendental, absolutamente general, lo que se supone el análisis no solo de la actividad artística moderna, sino también una comprensión de la relación entre la actividad humana y la realidad o la función de la obra artística. La filosofía del arte es aquel concepto que han descrito de ellos los grandes pensadores. Se ocupa de la reflexión en torno a la producción artística, sus procesos y significados a partir de enfoques múltiples. La filosofía del arte mantiene aplicaciones en la formación de políticas culturales, análisis sociales, elaboración de programas artísticos culturales y generación y diagnóstico de procesos creativos. Diferencia entre estética y filosofía del arte. Podemos hablar por una parte lo que es la filosofía, diciendo que es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar. Por otro lado, podemos hablar de estética al decir que es la ciencia de la sensación o del sentimiento, claramente, ¿no? Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte, conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. Según otros filósofos decían que la filosofía es la búsqueda del conocimiento, el conocimiento de las causas y las leyes de todas las cosas. El amor o búsqueda de la sabiduría o la búsqueda de las causas y principios subyacentes a la realidad. Por otro lado, la estética es el estudio de la forma y la belleza ideales. Es la filosofía del arte que en sí es la misma en la calidad de la comunicación.
El estudio de la estética según Baumgarten. En relación a que la estética sea arte del pensar bellamente, Baumgarten aquí estaba definiendo la estética en analogía con la definición de la retórica, que como sabemos desde la antigüedad ha sido definida como el arte de hablar bien. Incorporar esta mención al pensar bellamente creo que debe ser entendido también como la afirmación de un cierto espacio para la racionalidad en esta disciplina, insistiendo en ese paralelismo entre nociología superior e inferior que él siempre pretendió, señalando la posibilidad de un pensar bellamente, el propio de la estética, claramente, frente a un pensar de modo cierto, que sería sería la tarea de la lógica, un pensar bellamente que también, como hemos visto, está sujeto a reglas y reglas que deben ser seguidas como camino para alcanzar la belleza, entendida como una perfección. En cuanto a la perfección de que la estética es arte análogo a la razón, en opinión de Baumgarten, el ser humano tiene capacidad de conocer la interconexión o la relación de cosas de forma distinta, es decir, de forma inteligible, clara y sin confusión. Por ejemplo, yo puedo reconocer distintamente la serie de elementos y sus relaciones que forman una ecuación matemática, pero también el ser humano es capaz de reconocer la relación entre una serie de cosas de normas, no distinta. Por ejemplo, puede apreciar la perfección en la relación de una serie de palabras en un verso de Shakespeare o la perfecta relación entre las notas musicales en una obra de Mozart. El estudio de la estética según Immanuel Kant. Para Kant, la belleza no tiene realidad objetiva ninguna, o hay manera de que nuestro entendimiento pueda adquirir la certidumbre de su existencia, que la impresión producida por un mismo objeto bello sea distinta según la distinta posición o aptitudes del observador es innegable. Kant también dice que en primer lugar que la belleza es una cualidad de ser, que es una propiedad tal que su naturaleza está destinada a producir placer singular e inconfundible, el placer estético. Todo lo que vemos y nos rodea es estética, y la sociedad misma se encarga de crearnos parámetros o estereotipos de belleza, sin saber que la belleza realmente va del ojo del que la mira. La belleza es subjetiva y depende de la percepción individual, ya que cada persona encuentra la belleza en su gusto propio, puede ser en la alegría o también puede ser en la tristeza. Unidad 2. Lo bello y lo sublime. Lo sublime según Longino. En primer lugar, hay que aclarar que Longino, al escribir de lo sublime, no tenía como propósito elaborar un tratado de estética filosófica. Y no podía ser ese su propósito porque la estética solo logró desarrollarse como una disciplina independiente y entrar a la modernidad. Es más, no fue sino hasta Baumgarten en el siglo XVII que se acuñó el término estética para distinguir el tipo de pensamiento relativo a la sensibilidad. Por lo tanto, se suele conseguir en el texto de Longino que las reflexiones que podemos llamar estéticas están entretejidas en un modo algunas veces intrincado, con algunas especulaciones de orden político y moral. Lo importante para Longino era explicar la naturaleza de las 5 fuentes del estilo sublime que él reconoce, es decir, determinar si éstas podían ser objeto de una técnica o si era un don de la naturaleza que algunos tenían y otros no. De esta forma tenemos que Longino establece claramente un primer aspecto que se mantendrá vigente en el tratamiento de lo sublime tanto en Burke como en Kant. Se trata de la relación de este sentimiento estético con lo moral. Longino resalta la importancia de un buen talante moral para tener un estilo tan parecido como el de Homero o Platón, pero los cuales son dignos de imitación. Por supuesto que en los autores de la modernidad dicha relación estará mucho más mediada que en el caso de nuestro pensador antiguo. Motivaciones humanas, la clasificación de Maslow. Para el psicólogo Abraham Maslow, las necesidades que tenemos los seres humanos nos impulsan para tener la fuerza de voluntad para superar todas las dificultades que se nos presentan día con día. Cuando hablamos de motivación nos referimos a esas ganas que nos impulsan a querer conseguir algún objetivo y satisfacer nuestras necesidades humanas. Es por esto que Maslow se dedicó a investigar cuáles son aquellas necesidades que tenemos las personas y finalmente creó un modelo conocido como la pirámide de Maslow.
Este modelo consta de 5 niveles jerárquicos que son los siguientes. Necesidades básicas o fisiológicas. Hace referencia a las necesidades básicas para la supervivencia de la persona. Segundo punto sería la seguridad. Se refiere a las necesidades de sentirnos seguros y protegidos en la vida. Tercer punto sería la afiliación. Es la necesidad que tenemos las personas de pertenecer a un grupo social y sentirnos aceptados por él. El cuarto punto sería reconocimiento. Son todas aquellas necesidades de reconocimiento y aceptación propia y de parte de los demás. Y por último tenemos la autorrealización. Este es el nivel más alto en la jerarquía de las necesidades y para llegar a él necesitamos tener todas las demás necesidades satisfechas, ya que se requiere a la sensación de ser feliz en la vida. Conformación de lo sublime según Burke. Burke acentuaba el carácter no racional en la percepción de la belleza. Lo hermoso, lo bello, no consiste como se mantenía desde el canon de la belleza de la Grecia clásica, recuperado posteriormente por el Renacimiento y humanismo en armonía y orden, sino que es una cualidad que impregna directamente nuestra imaginación y los sentidos. A veces de forma inconsciente nos vemos atraídos hacia lo grotesco, lo siniestro, lo mismo que nos atrae. También nos produce repulsión. Lo sublime es menos cuantificable, más complicado de explicar, irracional completamente y por tanto mucho más poderoso que lo bello, porque nos toca directamente en la fibra emocional. De esta forma marca una clara diferencia entre lo bello y lo sublime. El sol brillando en pleno desierto sobre la gran pirámide es algo muy hermoso, pero la luz de la luna iluminando un busto sobre un panteón con las siluetas entrecortadas de ramas sin hojas proyectando su sombra es algo sublime. Hace vibrar resortes sensibles en lo más profundo de nuestro ser. Sentimos cierta congoja, quedando el alma embargada por terror de lo sublime. Elementos que favorecen la creación de lo sublime en los objetos arquitectónicos con Burke. Edmund Burke sostiene que las grandes dimensiones, tales como el desierto o el mar, son ejemplos de lo sublime en tanto y en cuanto la sensación de infinitud que provoca en la vista se encuentra acompañada del sentimiento de lo inabarcable. Burke menciona que si a las cosas de grandes dimensiones agregamos una idea de terror, parecemos mucho mayores sin comparación. Entonces, ¿puede la arquitectura ser sublime? El dolor y el deleite son en la arquitectura sublime las emociones capaces de evocar sensaciones complejas y diversas. El estímulo de lo sublime, que en este caso se representa por las enormes formas arquitectónicas, los espacios oscuros, es un estímulo psicológico independiente que ante todo despierta un placer que tiene su origen en el temor. Diferencia entre lo bello y lo sublime según Immanuel Kant. La principal diferencia entre lo bello y lo sublime según Kant es que la belleza del objeto se impone a nuestro juicio y no resulta naturalmente apropiada, mientras que aquello que provoca en nosotros el sentimiento de lo sublime puede aparecerse inapropiado para nuestra facultad de representación y como si violentaran la imaginación. Es así que algo que nos resulta antinatural puede resultar sublime. Kant agrega, no podemos decir que el objeto es idóneo para la representación de algo sublime que puede encontrarse en el espíritu, pues lo propiamente sublime no puede contenerse en el espíritu, pues lo propiamente sublime no puede contenerse en ninguna forma sensible. Dicho de otro modo, es irrepresentable, sino que afecta solo a ideas de la razón, las cuales, aunque ninguna de ellas sea susceptible de exposición apropiada, son despertadas y traídas al espíritu precisamente por esa inadecuación que puede exponerse sensiblemente. Unidad 3. Juicio crítico. 3.1. ¿Qué es un juicio crítico y cuál es su función? Comenzaremos explicando qué es un juicio. Este es un componente de una opinión desarrollada y sostenida por una persona individual, producto de su libertad de pensamiento y de reflexión, o un acto del pensamiento por el cual se afirma o se niega una idea respecto a una persona u objeto. Emitir un juicio es lo mismo que afirmar o negar algo. Conociendo esto, comenzaremos abarcando su primer componente, que es un juicio crítico.
Suele llamarse juicio crítico o pensamiento crítico aquella habilidad que las personas desarrollan a medida de su crecimiento profesional y de estudios, y que a través de la cual les permite realizar un proceso de tomar decisiones acertadas, debido a la capacidad decisiva que ha ganado a partir del crecimiento en conocimientos de experiencias personales y profesionales. Este componente le da el fundamento, es decir, se trata de una opinión que ha pasado por controles de calidad, es razonada, muestra pruebas, exhibe evidencias, ofrece racionamientos y es posible de comunicar claramente a otros. El buen gusto y la generación de la moda del diseño. El gusto proviene del verbo de la raíz latina sapere, que significa tener la capacidad de comprender y diferenciar lo bueno de lo malo en las experiencias. A través del gusto, los seres humanos conocen y juzgan aquello que perciben. Por consiguiente, se convierte en un factor determinante del diseño y de la moda como soporte crítico estético de conocimiento, donde la arquitectura siempre se ha dejado cautivar por la moda y al mismo tiempo se opone a ella. La atracción entre la moda y la arquitectura ha sido muy estrecha. Desde hace mucho tiempo, los diseñadores de moda han recurrido a los arquitectos para magnificar la imagen de sus marcas, y a su vez, los arquitectos han visto estos proyectos como pequeños laboratorios de prueba. Arquitectos y diseñadores de moda trabajan similares procesos de diseño, en los que comparten técnicas y materiales semejantes. Ambos trabajan con escala y geometría, textura, color, ornamentación, volumen, vacíos, y ambos están usando cada vez más las tecnologías. Las conexiones entre los diseñadores de moda y arquitectos pueden ser muchas, entre ellas destacan los diseños de moda, cuyas creaciones se asemejan a una obra de arquitectura. Hablando del buen gusto, este no constituye una cuestión abstracta o teórica. De hecho, existe tal cosa como la belleza o el buen gusto que hemos de poder identificar cuando lo vemos de una forma no subjetiva. Graham afirma lo siguiente, que se necesita tener un buen gusto para hacer un buen diseño. Algunos de los elementos comunes en el diseño son: el buen diseño es difícil. Si se desea hacer un buen diseño y no se está trabajando duro, entonces se está perdiendo el tiempo. Problemas difíciles tienen asociados enormes esfuerzos o soluciones en extremos ingeniosas. Se dice que el buen diseño parece fácil. Esto es solamente una ilusión. Los grandes diseñadores hacen que parezca fácil. ¿Considera imitar los trazos de Leonardo? Una réplica exacta sería igual de bella, pero el mínimo error sería catastrófico en el resultado. Se dice que el buen diseño se puede copiar, y bueno, el innovato imita sin saberlo. Copiar, ignorando la fuente, es crónica de un mal diseño. Podemos estar imitando a un mal imitador. Los grandes creadores están en busca de la respuesta correcta, y si parte de la respuesta correcta ha sido elaborada por otros, no tiene inconveniente en usar los resultados ajenos, pues su búsqueda de la respuesta correcta se verá afectada. Juicios de valor. Comenzaremos entendiendo qué es un juicio. Este es un acto del pensamiento por el cual se afirma o se niega una idea, donde puede ir dirigido hacia una persona u objeto. Emitir un juicio es lo mismo que afirmar o negar algo. Conociendo su significado, identificaremos el segundo componente, que es un juicio de valor. El juicio de valor es una valoración realizada mediante una serie de valores y creencias personales. Estas pueden ir influidas por su experiencia personal o el entorno sociocultural. Se habla de juicio de valor para referirse al análisis de diversos elementos, como lo son el objeto, una idea, una acción, buena o mala, correcta o incorrecta, útil o inútil. El juicio de valor tiene un alto componente subjetivo y dependiendo del punto de vista de cada persona. Suele tener un matiz negativo, ya que se aplica especialmente a aquellas valoraciones realizadas de manera innecesaria, sin conocer la realidad que se juzga en profundidad. Entre sus características
se encuentra que el juicio de valor es un análisis que se basa en un determinado conjunto de creencias particulares. También sabemos que es un juicio subjetivo. También sabemos que se realiza desde un punto de vista personal. Contexto requerido por la crítica para su realización. La crítica surge como tal en la segunda mitad del siglo XVIII, como una crítica al barroco tardío, levantando los valores del racionalismo y del funcionalismo, surgiendo como una labor promotora y justificadora del nuevo paradigma racional, alcanzando su auge en el sentido con la promoción y justificación del movimiento moderno. Fijándonos en la filosofía y el mito, tanto el mito como la filosofía surge a causa del asombro, surge para expresar la realidad, surgen para resolver los problemas que se plantea el hombre al preguntarse por esos extraños fenómenos que no comprende. Los mitos dan origen a la religión. El mito entonces es el primer intento de filosofía que emplea el hombre para explicar la realidad. La filosofía nace a partir de la crítica al mito, que hacen los primeros pensadores griegos. Buscaron en la naturaleza del origen de las cosas. En cambio, el criticismo es un término filosófico que plantea el estudio de las bases del conocimiento como requisito para cualquier reflexión filosófica. Esta doctrina epistemológica, ideal por el filósofo Immanuel Kant, busca fijar límites al conocimiento real mediante un análisis sistemático de las condiciones de las posibilidades del pensamiento. El criticismo cree en la posibilidad de que el hombre alcance el conocimiento, pero es importante justificar de manera racional la forma en que se ha hecho llegar el dicho conocimiento. Teniendo como misión la crítica artística, la misión es de un juicio, interpretar y contextualizar. En el caso de la arquitectura, lo hace sobre la medida en que la obra ha alcanzado sus finalidades. Solo existe crítica cuando existe una teoría. Toda actividad crítica necesita la base de una teoría, de donde deducir los juicios que sustentan las interpretaciones. Toda crítica es la puesta en práctica de una teoría. Solo existe crítica cuando existen visiones contrapuestas. La crítica arquitectónica. Comenzaremos explicando qué es la crítica. La palabra crítica deriva del griego krine, que significa separar, dividir, hacer la distinción. El verbo criticar comúnmente lo entendemos como una acción encauzada hacia lo negativo. Sin embargo, el juicio que emite la correcta utilización del verbo significa discernir o juzgar. En otras palabras, emitir juicio, ya sea favorable o desfavorable. Los se encuentran en las escuelas de arquitectura, donde la crítica es el método principal de enseñanza. Podemos encontrar también en los artículos de periódicos, revistas. En el caso de la academia, las observaciones que los maestros hacen a los alumnos significa la experiencia conocida como crítica arquitectónica, que en un futuro, cuando los alumnos se conviertan en profesionistas, estos tendrán que desempeñarlo por sí mismos. También se dan en todos los campos, por ejemplo, entre el diseñador y el jefe de oficina, cliente y arquitecto y contratista, y entre el diseñador urbano y la comisión de diseño urbano, entre los usuarios del edificio y el propio edificio. Como ventaja, sabemos que para algunos la crítica facilita su comprensión. Esto es saber por qué los edificios son como son, quién es el responsable de su construcción, su diseño, sus especificaciones y de qué se preocupa la crítica. La crítica se preocupa generalmente de la evaluación, la interpretación y la descripción. Los objetivos de la crítica. Wayne Tsoe afirma que el objetivo principal de la crítica es el comienzo de una mejor arquitectura. La utilidad de la crítica se cumple cuando ésta brinda un enfoque hacia el futuro, con el fin de mejorarlo, con el fin de sembrar una enseñanza. En cambio, el pensamiento crítico se basa en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o el método científico. Análisis crítico arquitectónico. Para entender la razón de la existencia de una obra arquitectónica, es necesario conocer su historia. Abarque 2 puntos. La estética. El valor estético de una obra arquitectónica se determina a través de su diseño y de su contexto social. En la funcionalidad,
es el carácter utilitario positivo del espacio para que su uso sea confortable. Bueno, partiendo de ahí, el análisis crítico se entiende como la distinción y la separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Es el examen de los componentes de la obra arquitectónica y de sus respectivas propiedades y funciones con la finalidad de proyectar. En el análisis se comete desde direcciones distintas y condiciones de las circunstancias y peculiaridades del proyecto, aportando múltiples perspectivas en generar un juicio de valor definitivo, sino utilizando recursos como lo son la crítica teórica. La crítica teórica está interesada en detectar los orígenes del fenómeno analizado. Aquí, el concepto de crítica carece del sentido valorativo que le denominamos en el lenguaje coloquial, pues alude al desentrañamiento de las condiciones de existencia del fenómeno analizado. Lo que la crítica no es el fenómeno real, sino las ideas espontáneas y superficiales que nos hacemos en él, pues su finalidad no es valorar o juzgar, sino conocer. En la crítica técnica consiste en analizar la obra arquitectónica, su grado de ajuste. Esto implica, por lo tanto, una valoración, o sea, una constatación de hechos con unas metas. La crítica técnica debe realizar un completamiento entre cruzamiento de confrontaciones, pues para ser objetiva debe contrastar entre sí 4 instancias: la obra, el lenguaje, el programa y contexto. En la crítica ideológica ya no se ejerce desde la racionalidad analítica, sino desde un determinado sistema de valores. Unidad 4. Las tendencias críticas.